La penumbra del loft de diseño en el centro de Monterrey se veía interrumpida por el resplandor de las luces LED del vestidor. Julián Castro permanecía inmóvil, observando a través de sus párpados casi cerrados cómo su realidad se transformaba en un campo de batalla emocional. Hacía exactamente 3 meses que Julián ocultaba un secreto que pondría fin a su matrimonio, su audición, perdida en una explosión durante una inspección de obra en una refinería hacía 4 años. Había regresado tras un tratamiento con células madre realizado en una clínica de vanguardia en Houston. El doctor Vargas le había pedido absoluta discreción durante la fase de adaptación, pero lo que Julián escuchó en esos 3 meses fue más doloroso que el silencio absoluto de su discapacidad. Sus ojos enfocaron el techo industrial de su habitación, el mismo espacio que compartía con su esposa, Valeria Montenegro. Durante años, Julián creyó que Valeria era su ancla, la exitosa abogada corporativa que se había hecho cargo de sus negocios cuando él quedó sumido en el silencio y la vulnerabilidad. Valeria se movió al otro lado de la cama. Julián controló su respiración, fingiendo la pasividad de quien vive en un mundo sin sonido. Observó cómo ella se levantaba con una elegancia gélida. Durante los primeros 6 años de matrimonio, Valeria había sido su mayor apoyo. Sin embargo, en el último año, algo se había corrompido en ella. Ahora que Julián podía escuchar, entendía que el tono de voz que ella usaba para darle instrucciones no era de cuidado, sino de un desprecio profundo y una arrogancia asfixiante. Valeria tomó su teléfono de la mesita de noche. Julián, agudizando su oído recuperado, escuchó el clic de la pantalla y, poco después, una risita sofocada y cruel que salió de los labios de su esposa mientras escribía un mensaje. Ella se dirigió al espejo, vistiéndose con un traje de sastre que denotaba poder. Julián entrecerró los ojos, fingiendo dormir, mientras la veía retocarse el labial con un cuidado que no era para una junta de abogados un martes por la mañana. Ella salió de la habitación sin decir una palabra, asumiendo que su marido inútil y sordo no se enteraría de nada. Julián esperó a que el eco de sus tacones desapareciera por el pasillo de madera antes de levantarse con la agilidad que había recuperado en secreto. Se acercó a la ventana del piso alto y observó cómo Valeria bajaba a la calle. Allí, un Porsche gris oscuro la esperaba en doble fila. Julián vio cómo ella se subía al asiento del copiloto y besaba con pasión a un hombre mucho más joven, el mismo que ella presentaba en las cenas de empresa como su asistente administrativo de confianza. Julián sintió una náusea profunda, pero no de tristeza, sino de indignación. Había pasado meses escuchando cómo ella hablaba por teléfono en la misma habitación que él, burlándose de su condición, llamándolo mueble decorativo y planeando cómo desviar los fondos de la constructora de Julián a sus propias cuentas personales mientras él supuestamente seguía atrapado en el silencio. Una hora más tarde, Valeria regresó al loft. Julián ya estaba en la cocina, de espaldas, preparando un té verde. Mantenía sus movimientos algo erráticos, simulando la torpeza de alguien que no puede oír el agua hervir. Cuando ella entró, él no se dio la vuelta, esperando el contacto físico que nunca llegaba. «Ya estoy aquí, Julián», dijo Valeria en voz alta, con un tono cargado de un fastidio que él ya no tenía que imaginar. «No sé para qué te molestas en cocinar, siempre dejas un desastre». Él se giró lentamente, fingiendo haber leído sus labios por el movimiento de su cabeza, y le dedicó una sonrisa mansa, la máscara de la víctima perfecta. «Buenos días, amor. ¿Tuviste una reunión temprano en el juzgado?», preguntó él, manteniendo la voz un poco monótona, como solía hacer cuando no podía oírse a sí mismo. «Sí, un caso de arbitraje muy complejo», mintió ella sin parpadear, mientras dejaba su bolso sobre la encimera. «Me voy a duchar, huelo a oficina y estrés». Julián detectó el aroma, no era estrés, era una fragancia masculina costosa y el olor del cuero del auto de su amante. Ella evitaba tocarlo, como si su discapacidad fuera contagiosa. En ese momento, sonó el timbre del videoportero. Era el señor Ortega, el conserje del edificio, un hombre mayor que siempre subía el correo personal de Julián.
Yo me encargo, dijo Valeria con rapidez, cambiando su rostro a una expresión de abnegación total. Era una actriz consumada. Julián observó cómo ella abría la puerta y saludaba al conserje con una calidez fingida que le revolvió el estómago. Don Ortega, qué amable es usted, exclamó Valeria con una voz dulce que Julián ahora sabía que era veneno puro. Pase, por favor. Julián necesita un poco de compañía, a veces se siente tan aislado en su propio mundo, pobre de mi marido. Julián mantuvo su actuación, extendiendo la mano hacia el vacío hasta que el señor Ortega la tomó con lástima. «Qué buena esposa tiene usted, don Julián», dijo el conserje, sin saber que el hombre frente a él escuchaba cada una de sus palabras de compasión mal dirigida. Esta es la continuación de la historia, manteniendo la inversión temática, la expansión del texto y la transformación de los personajes hacia el nuevo concepto de traición y toxicidad por parte de la esposa. El espejismo del cuidado. Solo quería saber si les hacía falta algún informe de la administración o ayuda con las compras, continuó el señor Ortega, con un tono de servidumbre amable. Ya sabe que siempre estoy a su disposición, don Julián. Es usted muy atento, Ortega, intervino Valeria, deslizando una mano sobre el hombro de Julián en un gesto que, ante los ojos del conserje, parecía de una ternura infinita. Pero no se preocupe por mi marido. Yo me encargo personalmente de supervisar cada detalle de su vida. Es mi deber y mi mayor prioridad velar por su bienestar, ahora que el pobre vive en esta burbuja de silencio. Julián sintió una oleada de náuseas ante la frialdad de su hipocresía. La presión de su mano le resultaba repulsiva, pero mantuvo la mirada perdida y una sonrisa suave. Valeria es una mujer excepcional, Ortega. No sé qué sería de mí sin su guía constante, añadió Julián, notando cómo ella inflaba el pecho con una vanidad perversa ante el elogio. En cuanto el conserje se marchó y la puerta se cerró tras él, Julián decidió poner a prueba el límite de la degradación que Valeria estaba dispuesta a ejercer. Se levantó del taburete de la cocina, fingiendo que se dirigía hacia el área de su estudio personal, pero de manera deliberada tropezó con un pesado jarrón decorativo que ella había movido de lugar el día anterior. «Cuidado», exclamó él, fingiendo perder el equilibrio y extendiendo los brazos al aire, buscando un apoyo que sabía que no llegaría. Julián esperó que ella reaccionara con la alarma que solía mostrar al principio de su discapacidad. Sin embargo, Valeria ni siquiera se levantó de su asiento. Por el contrario, soltó un bufido de impaciencia y, con un tono que chorreaba veneno, murmuró para sí misma. Otra vez el mismo drama. Ya no puedo ni revisar mis correos sin que este inútil cause un desastre. Julián fingió no haber captado el comentario, aunque cada palabra se clavó en su mente con la precisión de un bisturí. Logró estabilizarse por su cuenta y continuó su camino, pero alcanzó a escuchar cómo Valeria añadía en un susurro gélido. «Maldito lastre, ya no sirves para nada más que para ocupar espacio y gastar mi tiempo». Esas palabras le dolieron más que el accidente que le quitó la audición. Durante 4 años, Julián había alimentado la idea de que el amor de Valeria era inquebrantable, una fuerza capaz de superar cualquier tragedia física. Ahora, con el sentido del oído recuperado, descubría que su matrimonio era una escenografía de cartón piedra. Una vez encerrado en su estudio, Julián se permitió unos segundos de respiración agitada. No eran lágrimas lo que nublaba su vista, sino una rabia fría y calculadora. Si Valeria pensaba que podía tratarlo como a un objeto inservible mientras se aprovechaba de su patrimonio, estaba cometiendo el error más grande de su vida. Se lavó el rostro con agua helada y regresó al área común, donde encontró a Valeria hablando por teléfono en voz muy baja, oculta tras la columna de hormigón del loft. Ella colgó en el acto al verlo aparecer, pero Julián ya había escuchado lo suficiente, hablaba con él, el hombre del porche, discutiendo sobre la liquidación de unos bonos que pertenecían exclusivamente a la firma de arquitectura de Julián. ¿Era algo urgente del bufete, querida?, preguntó Julián con una ingenuidad perfectamente ensayada. Sí, un asunto aburrido sobre una auditoría externa, mintió Valeria con una frialdad profesional.
nada de lo que debas preocuparte. El resto del mediodía transcurrió bajo una normalidad asfixiante. Valeria se preparó para salir, dándole un beso mecánico en la mejilla y recordándole, con una condescendencia insultante, que le dejaba el iPad configurado con la aplicación de voz por si necesitaba pedir auxilio. Julián esperó a que el sonido del ascensor indicara que ella estaba fuera del edificio antes de abandonar su postura encorvada. Caminó con firmeza hacia el gran ventanal y vio cómo Valeria subía de nuevo al auto gris. Pero en lugar de tomar la avenida que llevaba a las oficinas del centro, el vehículo giró hacia la zona de hoteles boutique de San Pedro Garza García. Con una amargura que pronto se transformó en determinación, Julián decidió realizar su propia inspección. Ahora que podía ver y escuchar la realidad, notó detalles que antes le eran ajenos. El loft, que ella decía mantener impecable, tenía rincones cubiertos de polvo. Había citaciones legales traspapeladas en el mueble de la entrada y, lo más alarmante, notó que varios de sus bocetos originales de proyectos internacionales habían desaparecido de la caja fuerte. Investigó en su computadora personal, utilizando un software de rastreo que había instalado días atrás. Descubrió que Valeria no solo lo engañaba emocionalmente, sino que estaba drenando sistemáticamente sus cuentas de inversión para transferirlas a una sociedad pantalla en un paraíso fiscal. Encontró facturas de joyerías de lujo y suites presidenciales que, por supuesto, él nunca había disfrutado. Para la hora de la comida, Julián decidió ejecutar una pequeña trampa de manipulación. Simuló que había intentado prepararse algo simple en la estufa y, de manera intencionada, dejó caer una pesada olla de hierro, provocando un estruendo metálico que resonó en todo el piso. Cuando Valeria regresó más tarde, encontró la cocina en un caos controlado y a Julián sentado en el suelo, con la mirada perdida y una expresión de derrota total. ¿Pero qué demonios ha pasado aquí?, gritó Valeria, y Julián pudo detectar la irritación pura disfrazada de una falsa alarma. Intenté ser autosuficiente, Valeria, quería cocinar algo para nosotros, pero todo se me escapó de las manos, explicó Julián con la voz quebrada por una falsa frustración. Perdóname, sé que soy una carga terrible para ti. Valeria exhaló un suspiro dramático, pasándose las manos por el cabello con hartazgo. No es que seas una carga, Julián, es que simplemente no entiendes que ya no puedes hacer estas cosas solo. Solo me das más trabajo, dijo ella, pero Julián pudo ver el desprecio en sus ojos, una mezcla de asco y resentimiento hacia un hombre que ella consideraba acabado. Era como observar a una extraña que habitaba el cuerpo de su mujer. Esa misma tarde, Julián fingió que el estrés del incidente lo había agotado y se recostó en el diván del salón, simulando una siesta profunda. Controló su pulso y cerró los ojos, pero mantuvo sus oídos alerta. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el roce de la seda del vestido de Valeria y el sonido característico de su teléfono al desbloquearse. Esta es la continuación de la historia. He profundizado en la traición de la mejor amiga, la frialdad de la esposa y el inicio del plan de escape de Julián, manteniendo la coherencia con el cambio de roles y el nuevo concepto. El veneno de la confianza. Hola, preciosa, escuchó Julián que Valeria decía en un susurro, mientras él mantenía la farsa de su siesta en el diván. Sí, el estorbo ya está profundamente dormido. Siempre cae rendido después de almorzar, como si el silencio lo agotara. Julián sintió una punzada de adrenalina. Era la primera vez que escuchaba con total nitidez una de esas llamadas clandestinas. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero su rostro permanecía como una máscara de mármol. Claro que sí, Adrián, continuó ella con una voz cargada de una sensualidad que ya no le pertenecía a su esposo. Podemos vernos en una hora. Este tipo no se va a despertar en toda la tarde, ya sabes que desde el accidente no hace más que vegetar y ser un obstáculo en mis planes. Julián sintió que el aire se volvía pesado. Adrián. No solo era el nombre del hombre del porche, era el nombre de su mejor amigo, su socio minoritario en la firma de arquitectura, el hombre que le había entregado el diseño de su primer gran edificio. El mismo Adrián que lo visitaba cada fin de semana,
dándole palmadas de ánimo en la espalda y asegurándole que todo saldría bien con una mujer tan dedicada como Valeria al mando. Te deseo, mi vida, siguió Valeria, ajena a que sus palabras eran dagas en los oídos de Julián. No veo la hora de que el proceso de incapacidad legal se complete para que podamos dejar de fingir. Ya no soporto actuar como la enfermera abnegada de un hombre que ya no tiene futuro. Aquellas palabras terminaron de romper cualquier rastro de duda. Una determinación gélida, casi quirúrgica, empezó a formarse en su mente. Si Valeria y Adrián creían que podían despojarlo de su vida y de su dignidad, estaban a punto de descubrir que habían cometido el error de subestimar al hombre que construyó un imperio desde la nada. Nos vemos en el loft de siempre, sentenció Valeria antes de colgar. Y no te preocupes, el inútil no sospecha absolutamente nada, está atrapado en su propio vacío. Julián escuchó el roce de la seda mientras ella se alejaba hacia el vestidor principal, probablemente para elegir un atuendo que gritara libertad. Mantuvo su respiración pausada, pero su cerebro trabajaba a una velocidad frenética, trazando el mapa de su contraataque. Cuando escuchó el portazo final y el sonido del motor alejándose, Julián abrió los ojos. Ya no era el hombre vulnerable que dependía del tacto y la intuición. Ahora era un arquitecto con una visión periférica y un plan de demolición emocional. Se acercó al ventanal y anotó mentalmente la hora, el destino y cada detalle del vehículo. Esa noche, cuando Valeria regresó con el maquillaje ligeramente corrido y ese aroma a victoria ajena, Julián la recibió con la misma mirada mansa y perdida. ¿Cómo te fue en el despacho, amor?, preguntó Julián, fingiendo no ver la marca de propiedad en el cuello de su camisa de seda. Pareces cansada. Día agotador, Julián, mintió ella mientras se quitaba los pendientes de diamantes que él le había regalado. Reuniones interminables con los socios por tu culpa, tratando de salvar los contratos que tú ya no puedes gestionar. Él asintió con una sumisión fingida, pero en su interior ya estaba documentando cada mentira. Ya no era la víctima desvalida. Ahora era una estratega en las sombras, y su misión era clara: Valeria y Adrián pagarían por cada humillación y cada centavo desviado. La Guerra Fría había comenzado, y ellos eran los únicos que no sabían que ya estaban rodeados. El estallido del cristal. Meses después, el sonido de una copa de cristal fino rompiéndose contra el suelo de mármol de la sala de juntas de la mansión familiar interrumpió la cena de gala. Julián había provocado el accidente de manera magistral, fingiendo un mal cálculo de su mano derecha mientras intentaba alcanzar una jarra de agua. Fue el movimiento perfecto para crear el caos necesario. Mientras los invitados se apresuraban a ayudar al pobre Julián, él aprovechó la distracción para observar, con una nitidez absoluta, como el teléfono de Valeria, que estaba sobre la mesa, se iluminaba con un mensaje urgente: ya no puedo seguir con este teatro, Valeria. Despáchalo de una vez o lo haré yo. El mensaje era de Adrián. Valeria palideció y guardó el dispositivo con un movimiento espasmódico, sin saber que Julián había leído cada letra. 3 horas antes de esa cena, Julián había obtenido las pruebas definitivas de que no solo querían su dinero, sino que su accidente en la refinería no había sido tan accidental como todos creían. Todo se había gestado esa misma mañana. Cuando Julián fingió una de sus crisis de desorientación para quedarse solo en casa. Sabía que Valeria aprovecharía cualquier brecha para reunirse con su cómplice. Se había posicionado estratégicamente en un sillón orejero en la biblioteca, cubierto por una manta oscura que lo hacía casi invisible en la penumbra. Desde allí tenía un ángulo muerto perfecto hacia el pasillo y la entrada secundaria. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el giro metálico de la llave. Valeria entró de la mano de Adrián, riendo de forma contenida. Julián controló sus sentidos, regulando su ritmo cardíaco hasta casi desaparecer en el mobiliario, observando cómo los dos traidores se sentaban a pocos metros de él, creyendo que el dueño de la casa era solo un fantasma silencioso en su propia tragedia. Esta es la continuación de la narrativa, donde la tensión alcanza su punto máximo.
He transformado la escena del almuerzo romántico en una traición empresarial y personal aún más profunda, manteniendo el enfoque en la vulnerabilidad masculina convertida en fortaleza estratégica. El banquete de los buitres. Julián mantenía los párpados apenas entreabiertos, lo suficiente para filtrar la luz y captar las siluetas, pero fingiendo una inconsciencia absoluta. Valeria se acercó a él, sintió su sombra proyectarse sobre su rostro y percibió su respiración. Ella lo observó durante varios segundos, con una mirada analítica, como quien inspecciona un objeto para confirmar que no se moverá. Satisfecha, se dio la vuelta y se dirigió a la zona de la cocina integrada. Desde su posición, Julián no podía ver los detalles, pero sus oídos, ahora agudos y entrenados, captaron cada sonido con una claridad dolorosa, el tintineo de copas de cristal de Bohemia, el suave pop al descorchar un vino de reserva especial y el aroma de un risotto de trufa que él mismo le había enseñado a preparar. Valeria estaba orquestando un encuentro íntimo en el corazón del hogar que él había construido, y claramente no era para celebrar su recuperación. 20 minutos después, el sonido metálico de un juego de llaves en la cerradura secundaria hizo que el pulso de Julián se disparara. Reconoció los pasos al instante, eran pisadas firmes, seguras, de zapatos italianos de suela de cuero. Eran los pasos de Adrián Restrepo, su socio, su hermano de la facultad, el hombre que sostuvo su mano en el hospital tras la explosión y que leyó los testamentos de sus padres junto a él. Mi vida, escuchó Julián que decía la voz de Adrián, y sintió un vuelco de bilis en el estómago al confirmar la magnitud de la infamia. Pensé que no llegarías nunca, el tráfico de la zona financiera está imposible, respondió Valeria con una voz cargada de una pasión carnal que Julián no había provocado en ella en años. Julián mantuvo su actuación impecable, pero lo que vio a continuación, a través de la rendija de sus ojos, lo dejó mentalmente paralizado. Valeria y Adrián se fundieron en un abrazo en mitad del pasillo, besándose con una urgencia desesperada, como si el riesgo de ser descubiertos fuera el combustible de su deseo. ¿El mueble sigue apagado?, preguntó Adrián entre besos, señalando con un gesto despectivo hacia el diván donde Julián simulaba descansar. Como siempre, respondió Valeria con un desprecio lacerante. El sordo se pasa el día en su mundo de silencio. Ya ni siquiera es capaz de revisar un plano sin marearse. Es un estorbo decorativo. Julián apretó los dientes internamente, pero obligó a sus músculos a permanecer laxos. Adrián soltó una carcajada seca y cruel. Pobre Julián, dijo con un sarcasmo que chorreaba veneno. ¿Cómo has podido soportar tanto tiempo fingiendo que te importa este cascarón vacío? Ha sido un calvario, Adrián, confesó Valeria mientras guiaba al amante hacia la mesa dispuesta. Pero ya falta poco. En cuanto terminemos de transferir los activos de la constructora a la sociedad en Delaware, el arquitecto va a tener un percance definitivo. Una sobredosis accidental de sus sedantes o un fallo en el sistema de seguridad del loft, algo que nos permita heredar el imperio que sus padres le dejaron sin levantar sospechas. Julián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no saltar y descargar toda su furia. No solo le robaban su dinero y su mujer, planeaban su eliminación física para apoderarse de la fortuna familiar y las patentes de ingeniería que él poseía. Ahora comprendía por qué Valeria insistía tanto en que él firmara poderes notariales bajo el pretexto de aligerar su carga. ¿Y está segura de que el estúpido no sospecha nada?, preguntó Adrián mientras se servían el vino. Para nada, se rió ella, el sonido de su risa ahora le recordaba al vidrio roto. Confía en mí ciegamente. Cree que soy la esposa mártir que se sacrifica por su pobre marido discapacitado. No tiene ni la menor idea de que su cuenta principal está casi vacía. Eres una genio, nena, ronroneó Adrián. Ya no aguanto más actuar como el socio preocupado. ¿Sabes lo difícil que es venir aquí, verle esa cara de lástima y no decirle que su vida ahora me pertenece a mí? Julián observó cómo se sentaban en las poltronas frente al diván, brindando con su propio vino, planeando su muerte como si estuvieran revisando los detalles de una licitación de obra.
La frialdad con la que hablaban de deshacerse de la carga encendió en Julián una furia que jamás había experimentado, una rabia que, en lugar de nublar su juicio, le dio una claridad absoluta. ¿Ya decidiste el método?, preguntó Adrián, acariciando la mano de Valeria sobre la mesa. Tiene que parecer una tragedia natural derivada de su depresión por la sordera. Estoy pensando en el balcón, explicó Valeria con una calma aterradora. Los hombres con discapacidad sensorial suelen perder el equilibrio. Una caída desde este piso 20 no dejaría lugar a dudas. Un momento de confusión nocturna y seremos libres para siempre, con todo el capital para empezar nuestra vida en Europa. Julián cerró los ojos con fuerza por un instante para contener las lágrimas de indignación. Durante años había dependido de estos dos seres. Había compartido sus sueños y sus secretos más profundos con ellos. Y ahora descubría que eran hienas esperando a que el león terminara de desangrarse. La verdad es que ya me agoté de fingir, continuó Valeria, elevando su copa. A veces me dan ganas de gritarle a la cara lo patético que es, siempre pidiendo. Entiendo perfectamente el giro que estamos dando a la narrativa. He mantenido la intensidad emocional, transformando la humillación en una traición tanto personal como profesional y preparando el terreno para el escape del protagonista. Aquí tienes la siguiente parte del relato. La sentencia del silencio. Julián mantenía los párpados apenas entreabiertos, lo suficiente para filtrar la luz y captar las siluetas, pero fingiendo una inconsciencia absoluta. Valeria se acercó a él, sintió su sombra proyectarse sobre su rostro y percibió su respiración. Ella lo observó durante varios segundos con una mirada analítica, como quien inspecciona un objeto inanimado para confirmar que no se moverá. Satisfecha, se dio la vuelta y se dirigió a la zona de la cocina integrada. Desde su posición, Julián no podía ver los detalles, pero sus oídos, ahora agudos y entrenados, captaron cada sonido con una claridad dolorosa, el tintineo de copas de cristal de Bohemia, el suave pop al descorchar un vino de reserva especial y el aroma de un platillo gourmet que Valeria solía decir que era demasiado complicado para cocinar para él. Ella estaba orquestando un encuentro íntimo en el corazón del hogar que Julián había diseñado, y claramente no era para celebrar la salud de su esposo. 20 minutos después, el sonido metálico de un juego de llaves en la cerradura secundaria hizo que el pulso de Julián se disparara. Reconoció los pasos al instante, eran pisadas firmes, seguras, de zapatos italianos de suela de cuero. Eran los pasos de Adrián Restrepo, su socio, su hermano de la facultad, el hombre que sostuvo su mano en el hospital tras la explosión y que leyó los testamentos de sus padres junto a él para ayudarlo con los trámites. Mi vida, escuchó Julián que decía la voz de Adrián, y sintió un vuelco de bilis en el estómago al confirmar la magnitud de la infamia. Pensé que no llegarías nunca, el tráfico de la zona financiera está imposible, respondió Valeria con una voz cargada de una pasión carnal que Julián no había provocado en ella en años. Julián mantuvo su actuación impecable. Pero lo que vio a continuación, a través de la rendija de sus ojos, lo dejó mentalmente paralizado. Valeria y Adrián se fundieron en un abrazo en mitad del pasillo, besándose con una urgencia desesperada, como si el riesgo de ser descubiertos fuera el combustible de su deseo. ¿El mueble sigue apagado?, preguntó Adrián entre besos, señalando con un gesto despectivo hacia el diván donde Julián simulaba descansar. Como siempre, respondió Valeria con un desprecio lacerante. El sordo se pasa el día en su mundo de aislamiento. Ya ni siquiera es capaz de revisar un plano sin marearse o pedir ayuda. Es un estorbo decorativo que solo sabe estorbar. Julián apretó los dientes internamente, pero obligó a sus músculos a permanecer laxos. Adrián soltó una carcajada seca y cruel. Pobre Julián, dijo con un sarcasmo que chorreaba veneno. ¿Cómo has podido soportar tanto tiempo fingiendo que te importa este cascarón vacío? Ha sido un calvario, Adrián, confesó Valeria mientras guiaba al amante hacia la mesa dispuesta. Pero ya falta poco. En cuanto terminemos de transferir los activos de la constructora a la sociedad en Delaware, el arquitecto va a tener un percance definitivo.
Una sobredosis accidental de sus sedantes o un fallo en el sistema de seguridad del loft, algo que nos permita heredar el imperio que sus padres le dejaron sin levantar sospechas. Julián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no saltar y descargar toda su furia. No solo le robaban su dinero y su mujer, planeaban su eliminación física para apoderarse de la fortuna familiar y las patentes de ingeniería que él poseía. Ahora comprendía por qué Valeria insistía tanto en que él firmara poderes notariales bajo el pretexto de aligerar su carga. ¿Y está seguro de que el estúpido no sospecha nada?, preguntó Adrián mientras se servían el vino. Para nada, se rió ella, el sonido de su risa ahora le recordaba al cristal rompiéndose. Confía en mí ciegamente. Cree que soy la esposa mártir que se sacrifica por su pobre marido discapacitado. No tiene ni la menor idea de que su cuenta principal está casi vacía y que ya no le pertenece nada. Eres una genio, nena, ronroneó Adrián. Ya no aguanto más actuar como el socio preocupado. ¿Sabes lo difícil que es venir aquí, verle esa cara de lástima y no decirle que su vida ahora me pertenece a mí? Julián observó cómo se sentaban en las poltronas frente al diván, brindando con su propio vino, planeando su muerte como si estuvieran revisando los detalles de una licitación de obra. La frialdad con la que hablaban de deshacerse de la carga encendió en Julián una furia que jamás había experimentado, una rabia que, en lugar de nublar su juicio, le dio una claridad absoluta. ¿Ya decidiste el método?, preguntó Adrián, acariciando la mano de Valeria sobre la mesa. Tiene que parecer una tragedia natural derivada de su depresión por la sordera. Estoy pensando en el balcón, explicó Valeria con una calma aterradora. Los hombres con discapacidad sensorial suelen perder el equilibrio. Una caída desde este piso 20 no dejaría lugar a dudas. Un momento de confusión nocturna y seremos libres para siempre, con todo el capital para empezar nuestra vida en Europa sin mirar atrás. Julián cerró los ojos con fuerza por un instante para contener las lágrimas de indignación. Durante años había dependido de estos dos seres. Había compartido sus sueños y sus secretos más profundos con ellos. Y ahora descubría que eran hienas esperando a que el león terminara de desangrarse. La verdad es que ya me agoté de fingir, continuó Valeria, elevando su copa. A veces me dan ganas de gritarle a la cara lo patético que es, siempre pidiendo que le repita las cosas o buscando mi aprobación. Esta es la continuación de la historia, donde la humillación pública se convierte en el catalizador para la libertad de Julián. He mantenido la inversión de roles y la expansión del texto para asegurar una narrativa rica y única. El brindis de la infamia. Y lo peor es que siempre pone esa expresión de mártir incomprendido que me revuelve el estómago, añadió Adrián con una mueca de asco. Como si el mundo entero tuviera que detenerse porque él no puede escuchar el tráfico. La verdad es que su accidente fue lo más conveniente que pudo pasarnos, ahora es un estorbo que no puede ni darse cuenta de lo patético que se ha vuelto. Las palabras de su supuesto mejor amigo golpearon a Julián con la fuerza de un impacto físico. Durante años, Adrián había sido su confidente, el hombre que le aseguraba que su talento como arquitecto seguía intacto a pesar del silencio, el que le decía que era un guerrero por adaptarse a su nueva realidad. Todo había sido un guión fríamente calculado. Valeria y Adrián pasaron la siguiente hora deleitándose con un festín que Julián había pagado, bebiendo su vino más costoso y trazando los detalles de su exilio dorado. Julián escuchó cada minucia del plan, cómo pensaban liquidar la constructora tras su desaparición, cómo venderían el loft de diseño con todos sus planos originales y cómo planeaban establecerse en la Riviera Francesa bajo una nueva identidad corporativa. Cuando finalmente decidieron terminar su encuentro, Julián tuvo que controlar las náuseas al percibir cómo se despedían con un beso apasionado a escasos metros de su cuerpo inerte. Adrián salió por la entrada de servicio para no ser captado por las cámaras principales y Valeria limpió con eficiencia quirúrgica cualquier rastro de la comida para dos. Julián mantuvo su farsa hasta que escuchó a su esposa salir de nuevo, alegando que tenía una reunión de emergencia con los accionistas. Solo en la penumbra del salón,
Julián se permitió soltar una risa amarga que pronto se transformó en una determinación de acero. Ya no había espacio para el dolor, solo para la estrategia. Esa misma noche, cuando Valeria regresó fingiendo agotamiento, Julián ya había diseñado los cimientos de su propia justicia. Durante la cena, se comportó como el esposo sumiso de siempre, escuchando las mentiras elaboradas de ella sobre balances financieros inexistentes. Amor, dijo Julián con suavidad mientras terminaban de cenar. He estado pensando que me siento muy aislado. Quizás deberíamos organizar una recepción íntima este sábado. Extraño el contacto con nuestros colegas y amigos más cercanos. Valeria arqueó una ceja, claramente sorprendida por la iniciativa de su marido de cristal. ¿Estás seguro, Julián? Sabes que el ruido de mucha gente te aturde y te pone nervioso, respondió ella con esa condescendencia que ahora él identificaba como veneno. Me siento más fuerte, de verdad, insistió él con una sonrisa mansa. Podríamos invitar a los socios principales, a los señores Villarreal, que eran tan amigos de mi padre, y por supuesto, a Adrián. Él ha sido un apoyo tan grande para ambos que merece estar ahí. Julián captó el destello de pánico y excitación en los ojos de Valeria. Si es lo que deseas, lo organizaré. Pero no te quejes si terminas agotado, sentenció ella, ya visualizando la oportunidad de lucirse como la esposa devota ante la élite social. El sábado por la noche, el loft brillaba bajo una luz sofisticada. Julián había supervisado, a través de instrucciones escritas, que se utilizara la cristalería de herencia y se sirviera un catering de lujo. Los primeros en llegar fueron don Roberto y doña Elena Villarreal, una pareja influyente que siempre había visto a Julián como a un hijo. Luego llegaron los ejecutivos de la firma y, finalmente, apareció Adrián, portando una botella de licor costoso y luciendo un reloj que Julián reconoció como uno de su propia colección privada que se había perdido hacía meses. Julián, qué gusto verte con ánimos, mintió Adrián mientras le daba un abrazo que a Julián le supo a traición pura. Valeria me dice que estás teniendo una recuperación milagrosa. Gracias a ustedes dos, que son mis pilares, respondió Julián con una dulzura que ocultaba su plan de demolición. Durante la primera parte de la velada, Julián interpretó a la perfección su papel de anfitrión con discapacidad, moviéndose con esa calculada torpeza que todos esperaban. Pero a medida que las copas se vaciaban y el ambiente se relajaba, Valeria, confiada en la supuesta sordera de su marido, comenzó a volverse imprudente. ¿Saben algo? Comenzó Valeria con una risa estridente que Julián ahora identificaba como puramente artificial. Julián tuvo un episodio divertidísimo la semana pasada. Intentó bajarse del auto él solo y terminó hablando con un poste de luz pensando que era el conserje. Julián sintió como el silencio se apoderaba de la mesa, pero mantuvo su expresión de serenidad mientras su esposa procedía a narrar una versión humillante y distorsionada de su vulnerabilidad, burlándose de su falta de equilibrio y de cómo se perdía en su propio estudio. Es fascinante cómo alguien que diseñaba rascacielos ahora no puede ni encontrar el interruptor de la luz sin parecer un niño perdido, se mofó Valeria, y Julián notó cómo Adrián se unía a la risa con un entusiasmo obsceno. Valeria, por favor, intervino doña Elena con evidente incomodidad. No creo que sea apropiado burlarse así de la condición de Julián. Oh, no se preocupe, Elena, exclamó Valeria con una sonrisa cruel. Julián ya ni se entera de lo que decimos, y aunque lo hiciera, sabe que es verdad. Es mi pequeño niño grande, ¿verdad, amor? Ya ni le molesta que comparta sus torpezas, es parte de su encanto como discapacitado. Julián percibió la lástima en los rostros de sus antiguos mentores, pero no bajó la cabeza. Valeria solo intenta aligerar la carga con humor, dijo él con voz pausada y monótona. Ella hace tanto por mí que a veces olvida que estas anécdotas pueden resultar reveladoras. Es que no tienen ni idea del sacrificio que representa cuidar a un hombre que vive en el silencio absoluto, continuó Valeria, ignorando las señales de tensión de sus invitados. Tengo que estar pendiente de sus cuentas, de sus medicamentos, de que no se lastime.
Es exactamente como tener a exactamente como tener a una mascota, remató Valeria con una sonrisa gélida, ignorando la tensión eléctrica que recorría la mesa. Muy costosa, por cierto. Adrián se aclaró la garganta, fingiendo una diplomacia que no sentía. Bueno, pero también debe ser gratificante saber que eres el único pilar de alguien tan talentoso, dijo, lanzándole a Valeria una mirada cargada de complicidad, mientras fingía defender a Julián ante los invitados. Sí, supongo, respondió Valeria con un sarcasmo punzante que no se molestó en ocultar. Aunque a veces me pregunto qué habría sido de mi carrera y de mi juventud si no hubiera tenido que convertirme en enfermera de tiempo completo para un hombre que vive en el vacío. El silencio que siguió fue denso y plomizo. Don Roberto Villarreal cambió de tema abruptamente, preguntando sobre los nuevos proyectos de urbanismo en la zona norte, pero Julián ya había obtenido la confirmación que necesitaba. Valeria ya no se esforzaba en disimular su desprecio, ni siquiera frente a las figuras que habían sido mentores de Julián. Ella lo creía tan roto, tan desconectado de la realidad, que ya no lo consideraba una amenaza. Durante el resto de la velada, Julián observó meticulosamente cada microgesto. Notó la forma en que las manos de Adrián y Valeria se rozaban accidentalmente bajo el mantel, la manera en que ella celebraba cada comentario degradante de su socio y cómo ambos parecían alimentarse de la supuesta humillación de Julián. Cuando los invitados finalmente se marcharon, Julián se sintió físicamente agotado por la farsa, pero mentalmente estaba más lúcido que nunca. Ahora conocía la verdadera naturaleza de las hienas que lo rodeaban y había comenzado a trazar una estrategia que los haría pagar por cada insulto y cada traición. Esa noche, mientras Valeria dormía plácidamente a su lado, satisfecha tras su exhibición de poder, Julián permaneció despierto en la oscuridad, visualizando cada paso de su contraataque. Ya no era la víctima frágil que ellos imaginaban. Era un hombre con una percepción total y una voluntad inquebrantable de recuperar su vida. La guerra había sido declarada unilateralmente por ellos, pero su mayor error había sido subestimar al arquitecto de su propia ruina. Julián sonrió para sí mismo, sabiendo que el edificio de mentiras de Valeria y Adrián tenía fallas estructurales que él mismo se encargaría de colapsar. A la mañana siguiente, un dispositivo de grabación de última generación se deslizó discretamente debajo del pesado sofá de cuero de la sala, mientras Julián fingía buscar un gemelo de oro que supuestamente se le había caído. Sus dedos, entrenados en la precisión del dibujo técnico, colocaron la lente de la microcámara en el ángulo exacto para capturar toda la estancia. Era la 7ª unidad que instalaba esa semana. Valeria, que lo observaba desde la isla de la cocina con un gesto de fastidio, no sospechaba que su marido inválido estaba tejiendo una red de vigilancia que documentaría cada una de sus transacciones ilícitas. ¿Otra vez perdiste algo, Julián?, preguntó ella con una voz cargada de irritación. No entiendo para qué sigues usando accesorios caros si tu torpeza hace que terminen siempre en el suelo. Julián levantó el rostro con una expresión de disculpa perfecta, manteniendo sus ojos ligeramente desenfocados y su expresión ausente, una máscara que había perfeccionado con rigor profesional. Lo siento, Valeria. Es el gemelo que me heredó mi abuelo. Debe haber rodado por aquí mientras intentaba acomodar los libros. Segaramente lo tiraste a la basura sin darte cuenta, murmuró ella, sin sospechar que Julián había escuchado cada sílaba y que, en ese mismo instante, su grabadora de bolsillo estaba capturando su crueldad en alta fidelidad. 3 semanas atrás, Julián había iniciado esta campaña de documentación tras confirmar que su accidente en la refinería no fue un error técnico, sino un sabotaje planeado. Todo cobró sentido cuando decidió fingir un mareo severo en la oficina de gestión de patrimonios para forzar a Valeria a atender una llamada que ella creía privada. Julián la había acompañado bajo el pretexto de que necesitaba aire fresco. Mientras esperaban en la recepción de la firma legal, Valeria recibió una llamada que la puso tensa. Julián fingió una desorientación súbita, recargándose en una columna de mármol y cerrando los ojos como si estuviera al borde del colapso. Valeria,
Preocupada únicamente por mantener las apariencias de esposa abnegada ante los abogados presentes, se apartó lo suficiente para que Julián, con su oído recuperado, escuchara el veneno. No, Adrián. No puedo desviar más fondos de la constructora esta semana, susurraba Valeria con urgencia. Ya transferimos demasiado el mes pasado y el síndico podría empezar a hacer preguntas. Tenemos que ser más sutiles. Julián mantuvo su actuación de debilidad mientras su mente procesaba la información. Estaban vaciando sus cuentas personales, moviendo capital hacia paraísos fiscales y hablando de propiedades en el extranjero de las que él no tenía noticia. Sí, ya sé que quería cerrar el trato por el ático en Nueva York, pero necesitamos esperar a que el proceso de incapacidad permanente se dicte, continuó ella. En cuanto ocurra el incidente final, todo será legalmente nuestro y podremos desaparecer sin dejar rastro. La mención de un incidente final envió un escalofrío genuino por la espalda de Julián. No se trataba solo de un robo financiero, Valeria y Adrián estaban orquestando su muerte para heredar el control total del consorcio familiar. ¿Te sientes mejor, Julián?, preguntó ella al colgar, adoptando ese tono meloso y protector que reservaba para el público. ¿Necesitas que te llevemos a urgencias? No, ya pasó, respondió él con voz trémula. Solo fue un bajón de azúcar. Esa misma tarde, Julián tomó la decisión que sellaría el destino de sus traidores. Mientras Valeria creía que él descansaba, Julián comenzó a alimentar una base de datos secreta en una unidad encriptada, registrando cada horario de las llamadas de Valeria, cada fragmento de conversación sobre el desvío de capitales y cada inconsistencia en sus relatos sobre. Esta es la continuación de la historia, donde Julián utiliza su genio técnico para tejer la red que atrapará a sus verdugos, transformando la humillación en una fría ejecución estratégica. La red del arquitecto. Julián sabía que los fragmentos de audio no serían suficientes para desmantelar el imperio de mentiras de Valeria. Necesitaba una estructura de pruebas tan sólida como los cimientos de un rascacielos. Durante los días siguientes, comenzó una investigación financiera exhaustiva, aprovechando un error fatal de Valeria. Ella había configurado el sistema de domótica y banca por voz de Love para que respondiera a comandos de proximidad, creyendo que Julián solo lo usaba para pedir la hora o escuchar noticias. Lo que Julián descubrió al acceder a los registros cuando ella no estaba lo dejó con una rabia gélida. Valeria había estado drenando sistemáticamente el fondo de pensiones de sus padres. Había liquidado acciones de la constructora falsificando su firma digital y, lo más alarmante, había solicitado un préstamo hipotecario masivo sobre el loft de diseño, un dinero que Julián rastreó directamente hacia las cuentas personales de Adrián para financiar su estilo de vida paralelo. Incluso descubrió que su colección de relojes antiguos de alta gama, piezas que Julián atesoraba por su valor sentimental, habían sido sustituidas por réplicas de alta calidad. Los originales habían sido vendidos en subastas privadas en el extranjero. Fue entonces cuando Julián decidió que la documentación escrita no bastaba. Necesitaba evidencia audiovisual irrefutable. Utilizando sus conocimientos de ingeniería y la ayuda de un técnico de sistemas que creyó estar instalando asistencia para discapacitados, Julián adquirió un arsenal de microcámaras y sensores biométricos. La instalación fue un proceso de precisión quirúrgica. Julián aprovechaba cada reunión de negocios de Valeria para colocar los dispositivos en puntos estratégicos, detrás de las rejillas de ventilación, en los marcos de los cuadros de la recámara matrimonial y en el estudio donde ella gestionaba el fraude. La primera gran captura llegó una semana después. Julián fingía su siesta habitual cuando escuchó el ascensor privado. No era solo Valeria, los pasos pesados de Adrián la acompañaban. A través de la lente oculta en el salón, Julián observó en su dispositivo móvil, oculto bajo su manta, cómo su esposa y su mejor amigo entraban en la estancia, besándose con una voracidad que le provocó una náusea profunda. Pero esta vez, el dolor fue sepultado por la satisfacción de ver la grabación en 4 Kelvin. ¿Seguro que el fantasma no se va a despertar?, preguntó Adrián, arrojando su chaqueta sobre la mesa de diseño.
Totalmente, respondió Valeria mientras se desataba el cabello con un gesto de liberación. Le doy esas gotas relajantes que le mandó el neurólogo, no se va a enterar de nada en las próximas 3 horas. Es un cuerpo inerte en esa habitación. Julián observó con una furia contenida cómo los dos traidores se entregaban a su pasión en el mismo sofá donde él solía sentarse a imaginar planos que ya no podía dibujar. Sus cámaras capturaban cada palabra, cada burla sobre su hombría y cada plan sobre su futuro. «Te amo, Adrián», susurró Valeria en un momento de calma. «Ya me urge dejar de actuar como la enfermera de este inútil». «Falta muy poco, preciosa», le aseguró Adrián. «He estado revisando los protocolos de seguridad de la refinería. La mejor opción será un descuido en la terraza del loft durante la próxima tormenta. Ya sabes, los hombres que no oyen bien suelen desorientarse y perder el equilibrio en exteriores». «¿Crees que sospechen?», preguntó Adrián con una sonrisa de complicidad. «Para nada», se burló Valeria. «Todo el mundo ha visto lo torpe que se ha vuelto. He estado enviando correos a su terapeuta mencionando sus constantes mareos. Cuando caiga desde el piso 20, todos dirán que era una tragedia anunciada». Julián tuvo que clavar sus uñas en las palmas de sus manos para no salir y enfrentarlos, pero se repitió que cada sílaba era un clavo más en el ataúd legal de ambos. «¿Y cuándo ejecutamos la obra final?», preguntó Adrián acariciando el rostro de Valeria. «En nuestra gala de aniversario», explicó ella. «Voy a organizar una celebración masiva, con todos los socios y la prensa. Será mi gran actuación como la esposa perfecta. Después, cuando los invitados se hayan ido y Julián esté exhausto y probablemente un poco sedado por sus medicinas, ocurrirá el accidente». «Es brillante», murmuró Adrián. «Todos recordarán lo mucho que lo cuidaste esa noche. Nadie hará preguntas». Julián sintió una sonrisa gélida dibujarse en su rostro en la oscuridad de su cuarto. Valeria estaba siendo brillante, pero no de la forma que ella pensaba. Le estaba entregando el guión perfecto para su propia destrucción pública. Durante las horas siguientes, Julián continuó grabando mientras discutían cómo actuarían el duelo frente a las cámaras, cómo se consolarían mutuamente en el entierro y cuánto tiempo esperarían antes de fusionar sus empresas y hacer pública. «Lo único que realmente me agota es tener que fingir que me importa su ausencia durante el luto», confesó Adrián con una frialdad que helaba la sangre. «Odio a ese hombre con cada fibra de mi ser». «¿Por qué ese odio tan visceral?», preguntó Valeria con una curiosidad teñida de diversión. «Digo, Julián es un estorbo ahora, pero antes del accidente siempre fue generoso contigo. Fuiste su mejor amigo desde la infancia». Adrián se incorporó en el sofá y a través de la microcámara, Julián pudo ver una expresión de resentimiento puro distorsionando sus facciones. «¿Estás bromeando? Ese imbécil siempre lo tuvo todo en bandeja de plata. Padres influyentes, un talento natural que lo hacía destacar sin esfuerzo, este loft de diseñador y, para colmo, ahora todo el mundo lo mira con esa compasión repugnante por su tragedia. Siempre fue el arquitecto estrella al que todos adoraban mientras yo era solo su sombra técnica». «Bueno, ya no será un problema por mucho más tiempo», dijo Valeria, sellando el pacto con un beso. «Muy pronto, todo lo que le pertenecía por derecho de nacimiento será nuestro por derecho de astucia». Julián observó cómo continuaban desglosando el futuro que planeaban construir sobre su cadáver. Discutieron la venta de sus propiedades en la costa, cómo se mudarían a un viñedo en la Toscana con su capital y cómo vivirían como magnates con la herencia que él había recibido tras la muerte de sus padres en aquella refinería. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Valeria sacó una carpeta técnica que Julián reconoció al instante. Eran los protocolos de sus patentes y los títulos de propiedad de sus terrenos industriales. «Mira esto», dijo Valeria, extendiendo los documentos frente a Adrián. «Ya tengo casi toda la documentación lista. En cuanto el arquitecto tenga su episodio de desorientación en la gala, solo necesitaré un par de registros notariales más y todo el flujo de caja estará en nuestras cuentas privadas». «¿Cómo lograste que firmara estas cesiones de derechos?».
Preguntó Adrián, impresionado por la audacia de la mujer. Valeria soltó una carcajada cargada de orgullo malévolo. El idiota confía tanto en mi devoción que firma cualquier papel que le pongo delante. Le digo que son autorizaciones para sus tratamientos médicos o formularios para el mantenimiento del edificio y él estampa su firma sin hacer una sola pregunta. Ha sido ridículamente fácil manipular a un hombre que cree que su única conexión con el mundo soy yo. Julián sintió una furia ardiente al confirmar que Valeria no solo lo engañaba, sino que había convertido su vulnerabilidad en una herramienta de saqueo sistemático. Sin embargo, también experimentó una satisfacción gélida. Ahora poseía evidencia irrefutable de fraude financiero, falsificación y conspiración para cometer un homicidio calificado. La grabación se extendió por 3 horas más. En ellas, Valeria y Adrián detallaron cómo se desharían de los sedantes que ella mezclaba en su cena para que la autopsia no revelara que había sido drogado antes de la caída. Practicaron incluso los tonos de voz que usarían para llamar a los servicios de emergencia, fingiendo histeria y desesperación. Cuando finalmente abandonaron el loft, Julián se permitió un momento de silencio absoluto. No eran lágrimas de víctima lo que brotaba de él, sino la energía de un hombre que ha decidido que su vida no será un sacrificio para los mediocres. Durante los días siguientes, Julián intensificó su recopilación de pruebas. Grabó llamadas donde Valeria coordinaba la subasta ilegal de sus obras de arte, documentó encuentros donde ella y Adrián brindaban por su luna de miel en Europa y, lo más importante, capturó la conversación donde ella describía el ángulo exacto de la terraza desde donde planeaba empujarlo. Julián también descubrió que Valeria guardaba los sedantes en un frasco de vitaminas aparentemente inofensivo en el estudio. Se aseguró de obtener muestras y documentar el escondite meticulosamente. Una semana antes de la gala de aniversario, escuchó la confirmación final. Todo está listo, dijo Valeria al teléfono con una satisfacción casi psicópata. La fiesta va a ser el escenario perfecto. Todos verán lo feliz y cuidado que estaba Julián minutos antes de su fatídico error. Después del funeral, heredaremos más de 5 millones en activos líquidos. No puedo esperar, respondió la voz de Adrián. Ya tengo el traje italiano que usaré para dar el discurso en su memoria. Será elegante y sobrio. Valeria rió. Eres un cínico, pero por eso te amo. Yo también te amo, respondió él. Y voy a amar mucho más ser el dueño de este imperio. Cuando Valeria colgó, Julián sonrió en la penumbra de su habitación. Tenía horas de material audiovisual en alta definición, pruebas de fraude bancario y la evidencia física de los narcóticos. Pero lo más importante era que tenía un plan que transformaría la gala de su supuesto asesinato en una ejecución pública de las reputaciones de ambos. Julián no solo había invitado a sus socios y amigos, de manera anónima y a través de terceros, había asegurado la asistencia de un periodista de investigación especializado en crímenes de cuello blanco, un detective privado que ya tenía el expediente listo y un equipo de abogados penalistas de élite que lee. Esta es la conclusión épica de la historia. He transformado el clímax en una ejecución magistral de justicia técnica y personal, donde Julián desmantela la red de mentiras de su esposa y su socio, logrando finalmente la libertad y una nueva vida. La demolición de la infamia. El estruendo de las sirenas de las patrullas federales rompió la elegancia de la noche en San Pedro Garza García. Adrián Restrepo cayó de rodillas en el centro del loft, con las manos esposadas a la espalda y una expresión de estupor absoluto. A su alrededor, esparcidos sobre el suelo de granito, yacían los contratos que acababa de firmar para transferir el control total de la constructora a una cuenta compartida con Valeria. Lo que él ignoraba era que Julián había alterado los metadatos de esos archivos, en lugar de una transferencia de activos. Lo que Adrián acababa de ratificar ante un notario encubierto era una confesión detallada de fraude, extorsión y sabotaje industrial. Valeria Montenegro gritaba desde un extremo del salón, con la voz quebrada por una furia que ya no podía contener. Su máscara de esposa abnegada se había hecho añicos.
El vestido de alta costura que lucía, comprado con el capital desviado de Julián, se veía ahora como el disfraz de una impostora. Sus ojos, antes cargados de una arrogancia gélida, destilaban un pánico primario mientras los agentes le leían sus derechos. 6 horas antes, el ático de Julián Castro lucía impecable. Había contratado a los mejores decoradores para que el espacio fuera una oda a la arquitectura moderna. Había flores frescas, una selección de vinos premiados y una lista de invitados que incluía a los empresarios más poderosos del sector inmobiliario. Lo que nadie sospechaba era que Julián también había invitado a un equipo de fiscales y expertos en delitos informáticos que se hacían pasar por socios comerciales. Adrián había despertado ese día convencido de que sería el nuevo dueño de un imperio. Había repasado su plan hasta la náusea, el sedante que Valeria vertería en la copa de Julián tras el brindis, el momento en que lo ayudaría a salir a la terraza y el empujón final que pondría fin a la existencia del arquitecto. «Buenos días, Julián», le dijo Adrián cuando lo encontró en la oficina del Loft. «¿Listo para el gran evento de nuestra firma?» «Más listo que nunca», respondió Julián con una sonrisa que Adrián confundió con sumisión, sin sospechar que era la calma de un estratega que ya tiene el jaque mate preparado. «He esperado esta noche durante años». Julián había pasado la madrugada coordinando con su equipo legal y el detective privado. Había asegurado que el servidor principal de la casa proyectara la evidencia en el momento exacto. Pero lo más importante era que Julián había configurado el sistema de pantallas inteligentes del salón para que, bajo el pretexto de un video retrospectivo de su carrera, se emitiera la verdad. A las 8 de la noche, el loft estaba a reventar. Julián recibía a los invitados apoyado en el brazo de Valeria, interpretando su papel de marido dependiente con una maestría irónica. Llevaba los lentes protectores que usaba desde el accidente, ocultando la mirada afilada que lo observaba todo. «Julián, te ves imponente», le dijo don Roberto Villarreal. «Tu legado está en buenas manos con Valeria y Adrián». «Gracias, don Roberto», respondió Julián con una calidez cargada de doble sentido. «Hoy todos sabrán exactamente quién ha estado manejando mis asuntos». Adrián, cerca de ellos, adoptó su pose de socio heroico. «Ha sido un sacrificio inmenso mantener el nivel de la empresa, pero lo hacemos por Julián. Él es el corazón de todo esto, aunque a veces su condición lo aleje de la realidad». Julián apretó levemente el brazo de Valeria. No era un gesto de afecto, sino la señal interna de que el cronómetro de la justicia había llegado a cero. El brindis final. En el momento cumbre, Valeria se acercó al micrófono con una copa en la mano, lista para pronunciar el discurso que precedería al accidente. «Brindo por Julián», dijo ella con voz trémula y fingida. «Por el hombre que, incluso en el silencio y la oscuridad de su condición, nos inspira a ser mejores». En ese instante, Julián caminó hacia el centro del salón, se quitó los lentes y la miró con una nitidez que la hizo retroceder. Las pantallas se encendieron. No aparecieron edificios, sino los videos de Valeria y Adrián planeando su asesinato, los audios de sus burlas y las gráficas del robo financiero. El silencio en el loft fue absoluto, seguido de un murmullo de horror. En menos de 10 minutos, el imperio de cristal de los traidores se derrumbó. Un nuevo amanecer. 2 meses después, Julián se encontraba en una cabaña frente a los lagos del sur, respirando un aire que no estaba contaminado por la traición. Había recuperado sus activos, purgado su empresa y enviado a Valeria y Adrián a enfrentar décadas de prisión. Ahora, Julián diseñaba de nuevo, pero con un propósito diferente. Había dejado atrás la arrogancia de los rascacielos para crear espacios de sanación. Había escapado de la toxicidad, no solo recuperando sus sentidos, sino ganando una nueva perspectiva de la vida. Por primera vez en años, Julián Castro no solo era el arquitecto de grandes obras, sino el único y verdadero arquitecto de su propio destino. Esta es la continuación del relato, donde la humillación pública se revierte y Julián toma el control absoluto de la escena, revelando la verdad ante sus invitados y destruyendo la farsa de Valeria.
El desmantelamiento de la máscara. Cada sílaba que Valeria pronunciaba esa noche estaba siendo capturada por micrófonos de alta fidelidad, convirtiéndose en el testamento de su propia ruina. Conforme el salón se llenaba de la élite de Monterrey, Julián identificó visualmente a sus aliados estratégicos. El detective privado, infiltrado como el jefe de meseros, supervisaba cada rincón. Carlos, el periodista de investigación, se movía entre la multitud bajo la apariencia del fotógrafo social del evento, capturando no solo rostros, sino gestos comprometedores. Los 3 abogados penalistas que Julián había contratado departían con los invitados, fingiendo ser viejos amigos de la familia. Adrián llegó puntualmente a las 6:30, tal como Julián había previsto en sus escuchas. Vestía un traje italiano impecable y lucía un reloj que Julián reconoció de inmediato. Era el cronógrafo de platino de su abuelo, el mismo que Valeria le había asegurado que se había extraviado durante una mudanza. Julián, hermano, dijo Adrián con esa voz melosa y falsa que ahora le resultaba insoportable. Te ves increíble. Valeria ha hecho un trabajo milagroso manteniéndote a flote. Gracias, Adrián, respondió Julián, notando por el rabillo del ojo la mirada cargada de complicidad que su socio intercambió con su esposa. Tú también luces muy bien. Ese reloj es una pieza exquisita, parece sacada de una colección privada. Oh, esto, mintió Adrián, ajustándose la manga con nerviosismo. Una adquisición reciente, un capricho para celebrar nuestros éxitos en la constructora. Durante la primera hora, Valeria interpretó el papel de la esposa mártir con una precisión escalofriante. Ayudaba a Julián a sostener la copa, le susurraba al oído quien se acercaba y fingía una devoción que conmovía a los presentes. Sin embargo, a medida que el alcohol y la confianza hacían mazo en su prudencia, Valeria decidió que era momento de elevar el tono de su discurso de agradecimiento. Cuando ocurrió la explosión, comenzó Valeria con una voz solemne que atrajo la atención de todos. Supe que mi vida se detendría. Lo que no calculé fue el peso del sacrificio. He tenido que postergar mi carrera, mis sueños y mi propia felicidad para convertirme en el bastón de un hombre que vive en el vacío. Julián mantuvo su expresión ausente mientras escuchaba cómo Valeria lo humillaba frente a sus mentores y colegas. Varios invitados, como los Villarreal, mostraron una incomodidad evidente ante la crudeza innecesaria de sus palabras. Julián necesita supervisión para lo más básico, continuó ella con una sonrisa gélida. A veces siento que en lugar de ser su esposa, soy su cuidadora en un asilo de lujo. Adrián, de pie junto a ella, asintió con una falsa compasión que Julián grabó mentalmente. Valeria es una santa, comentó Adrián en voz alta. Pocas mujeres tendrían la entereza de cargar con un lastre tan pesado durante tantos años sin quejarse. Julián observó las reacciones de los asistentes, el disgusto era palpable. Algunos incluso evitaban mirar a Julián por pura vergüenza ajena. Por supuesto, añadió Valeria, ignorando la tensión ambiental. Julián intenta ser útil, pero seamos realistas, hay muy poco que un hombre sordo y desorientado pueda aportar a una sociedad o a un matrimonio. La mayor parte del tiempo es solo una sombra que ocupa espacio. El silencio que siguió fue sepulcral. Don Roberto Villarreal apretó la mandíbula y su esposa, Elena, hizo un gesto de querer marcharse de inmediato. Fue entonces cuando Valeria decidió que era el momento del brindis final, la señal que ella y Adrián habían pactado para llevar a Julián a la terraza y ejecutar el accidente. Levantó su copa de cristal y se dirigió a Julián con una mirada que él, desde su secreta claridad, vio como puramente malévola. Y ahora, anunció Valeria, quiero brindar por mi esposo. Por estos años de silencio y por el destino que nos espera esta noche. Julián supo que esa era la señal. Lentamente, se soltó del brazo de Valeria y se irguió con una postura que irradiaba una fuerza que nadie en la sala esperaba. Los invitados callaron, anticipando unas palabras de agradecimiento del pobre discapacitado. Pero, en lugar de eso, Julián se quitó los lentes protectores y los dejó caer sobre la alfombra con un golpe seco.
Yo también tengo una verdad que compartir, declaró Julián con una voz potente, firme y cargada de una autoridad absoluta que hizo que varios invitados retrocedieran. Y creo que es hora de que todos escuchen lo que realmente sucede en esta casa. El cambio fue tan radical que Valeria dio un paso atrás, confundida y aterrada. Verán, continuó Julián, clavando sus ojos directamente en los de Valeria con una lucidez que la dejó paralizada. Resulta que puedo escucharlo todo. Recuperé el oído hace meses gracias a una intervención privada y he estado oyendo cada una de sus conspiraciones, cada burla y cada plan para eliminarme. La sala quedó sumida en un asombro total. Valeria se quedó petrificada, con la copa temblando en su mano. Valeria soltó la copa de champán, que se hizo añicos contra el mármol en un eco que pareció marcar el fin de su existencia tal como la conocía. Adrián se había puesto pálido, aferrándose al respaldo de una silla de diseñador como si el suelo estuviera a punto de tragárselo. Durante estos meses, continuó Julián con una sonrisa gélida que helaba la sangre de los presentes, he sido el espectador silencioso de su codicia. He documentado cada una de las palabras que mi leal esposa y mi mejor amigo susurraban a mis espaldas, creyendo que yo habitaba un vacío sin sonido. Julián hizo una señal imperceptible hacia la cabina de control. De inmediato, las pantallas de ultra alta definición que rodeaban el salón se encendieron, pero no mostraron los renders de la constructora. La primera grabación inundó el lugar, se veía a Valeria y Adrián en ese mismo salón, burlándose de la inutilidad de Julián mientras brindaban por el dinero que ya estaban desviando. Un jadeo colectivo recorrió la estancia. Los invitados, la élite empresarial de la ciudad, observaban horrorizados como la voz de Valeria resonaba nítida. El sordo no tiene idea de lo que ocurre. Es tan patético que a veces me dan ganas de decírselo solo para ver su cara de idiota. Julián, esto es un montaje, una manipulación digital, tartamudeó Adrián, pero su voz se quebró cuando la siguiente grabación comenzó a reproducirse. Esta vez, la evidencia era letal. La pantalla mostraba a ambos en la intimidad del estudio, rodeados de documentos financieros, planeando minuciosamente el accidente en la terraza para esa misma noche. La voz de Adrián era clara como el cristal, en cuanto caiga, el imperio es nuestro. Solo asegúrate de que los sedantes no dejen rastro. Varios invitados se levantaron de golpe, algunos con expresiones de náuseas, otros con un horror absoluto. Don Roberto Villarreal cerró los ojos, incapaz de procesar que la mujer a la que había respetado fuera un monstruo. «Apaga eso ahora mismo», gritó Valeria, lanzándose hacia la consola, pero el jefe de meseros, que no era otro que el detective Ramírez, la interceptó con una fuerza profesional. «Valeria Montenegro, Adrián Restrepo», anunció Ramírez mientras mostraba su placa federal, quedan arrestados por conspiración para cometer homicidio, fraude patrimonial y falsificación de documentos oficiales. Las grabaciones continuaron como una sentencia ineludible. Se vio a Adrián falsificando firmas en la oficina de Julián y a Valeria mezclando sustancias en las bebidas de su marido. Es una trampa. Él nos empujó a esto. Chilló Valeria histéricamente mientras los oficiales la sujetaban. Julián se acercó a ella con una calma que imponía más respeto que cualquier grito. ¿Una trampa, Valeria? ¿Llamas trampa a grabar la confesión de tu propio plan de asesinato? Yo solo puse el espejo, ustedes eligieron mostrar su verdadera cara. En la pantalla final, se reproducía el momento más devastador, Valeria y Adrián practicando sus gestos de dolor para el funeral, riendo mientras ensayaban frases de consuelo para los deudos. Los invitados que aún permanecían en la sala estaban en estado de shock. Algunos lloraban de indignación, otros simplemente se quedaron paralizados ante la magnitud de la perversión. Julián, por favor, suplicó Adrián mientras le colocaban las esposas, podemos arreglar esto, fue un error de juicio, el estrés de la empresa. Tienes razón, respondió Julián con una mirada que ya no guardaba ni un rastro de afecto. Todo tiene una explicación técnica, son dos parásitos que intentaron devorar al hombre que les dio todo.
Cuando las grabaciones cesaron, Julián se dirigió a sus invitados con una voz que ahora sonaba más fuerte y segura que nunca en su vida. Lamento que su noche terminara así, pero era necesario que la verdad fuera tan pública como su hipocresía. Gracias por ser testigos del fin de esta farsa. Carlos, el periodista, se acercó a Julián con su grabadora encendida. Arquitecto Castro, ¿qué lo llevó a diseñar una exposición de esta magnitud? Julián miró directamente a la lente de la cámara que Carlos usaba para transmitir los hechos. Durante 4 años confié en las personas que debían protegerme. Ellos usaron mi supuesta discapacidad como un arma para humillarme y robarme. Decidí que mi recuperación no sería completa hasta que la justicia fuera tan absoluta como su traición. Mientras los oficiales sacaban a Valeria y Adrián del loft, Julián se acercó al gran ventanal. Observó cómo lo subían a las patrullas bajo las luces rojas y azules que bañaban la calle. Valeria lo miró desde el vehículo con un odio puro, mostrando finalmente su verdadero rostro, desprovisto de toda elegancia. ¿Cómo se siente poder escuchar y ver el mundo sin filtros de nuevo, don Julián? Le preguntó uno de los abogados penalistas. Julián respiró hondo, sintiendo que el peso de años de opresión se desvanecía en el aire de la noche. Se siente como si finalmente hubiera terminado de construir el edificio más importante de mi vida, respondió él con una sonrisa tranquila. Mi propia libertad. Julián esbozó una sonrisa tranquila mientras las luces de las patrullas se perdían en la vasta cuadrícula nocturna de la ciudad, llevándose consigo a los 2 parásitos que habían intentado devorar su existencia. Por primera vez en mucho tiempo, murmuró para sí mismo, sintiendo el aire fresco de la terraza, puedo percibir cada detalle con una nitidez absoluta. Los documentos que Adrián había firmado esa noche, bajo la falsa premisa de que estaba recibiendo el control total de la constructora de Julián, eran en realidad confesiones pormenorizadas de sus delitos, debidamente notarizadas y ratificadas ante testigos de la Fiscalía. Los abogados de Julián ya poseían un arsenal jurídico inexpugnable para garantizar que tanto Valeria como Adrián enfrentaran décadas de reclusión por fraude agravado y conspiración. Mientras los últimos invitados abandonaban el loft, aún procesando la fiesta más impactante de sus vidas, Julián se quedó a solas en la inmensa estancia, observando los fragmentos de la copa de champán que Valeria había dejado caer en su desesperación. Durante años, había habitado un silencio impuesto, dependiendo de 2 personas que lo despreciaban en secreto. Ahora, bajo la luz purificadora de la justicia, podía ver no solo con sus ojos y oír con sus oídos, sino con una claridad de propósito que jamás había experimentado. El hombre que había fingido ser vulnerable para desmantelar a los verdaderos depredadores había ganado la partida más crucial de su vida. Lecciones de la estrategia y el silencio. La travesía de Julián Castro nos lega una de las enseñanzas más potentes sobre la voluntad humana, que nuestra mayor supuesta debilidad puede transmutarse en nuestra arma más letal cuando decidimos retomar el mando de nuestras circunstancias. Durante años, Julián creyó que su sordera lo hacía frágil y dependiente, pero terminó descubriendo que su verdadera fuerza no residía en sus sentidos físicos, sino en su capacidad de observar, analizar y ejecutar con una paciencia de hierro. La traición de Valeria y Adrián simboliza una realidad que muchos enfrentan, el descubrimiento de que los pilares de nuestra confianza pueden ser, en realidad, los arquitectos de nuestra caída. Sin embargo, la diferencia entre ser una víctima eterna y un sobreviviente victorioso radica en la gestión de esa verdad. Julián pudo haberse hundido en el victimismo al recuperar sus sentidos, pero eligió convertir su indignación en estrategia y su aparente indefensión en el velo perfecto para obtener justicia. Esta narrativa nos recuerda que la planificación meticulosa suele ser más devastadora que el arrebato emocional. Julián no se precipitó a confrontar a su esposa en cuanto escuchó la primera mentira. En su lugar, usó el tiempo como aliado para edificar un caso irrefutable que no solo los expondría, sino que aseguraría que el peso de la ley cayera sobre ellos sin escapatoria. A veces, la justicia más contundente es simplemente permitir que la verdad se revele ante los ojos de quienes pretendían ocultarla.
La transformación de Julián también nos habla sobre el derecho inalienable a reclamar nuestra propia historia. Durante demasiado tiempo, Valeria había definido quién era él, el marido sordo, el socio acabado, la carga. Julián demostró que él era el único arquitecto con derecho a trazar los planos de su identidad. Dejó de ser un personaje secundario en la ambición de otros para convertirse en el protagonista de su redención. Reflexión final: el poder de la resiliencia. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia posición en el mundo. Seguramente hay escenarios donde hemos permitido que otros nos subestimen o donde hemos sentido que nuestras desventajas nos dejan fuera de juego. Julián nos enseña que, a veces, permitir que el enemigo crea que somos vulnerables es la mejor forma de desarrollar, en secreto, el poder necesario para defendernos. Nos recalca, además, la importancia del rigor y la evidencia. Julián no se conformó con saberse traicionado, se aseguró de poder probarlo paso a paso. En la vida cotidiana, esto se traduce en la necesidad de ser observadores perspicaces, de llevar registros y de no otorgar una confianza ciega sin el respaldo de la integridad probada. Al final, Julián Castro no solo recuperó su capacidad de escuchar y ver, obtuvo algo infinitamente más valioso: la claridad para entender quién era realmente y la soberanía sobre su propio destino. Su historia es un testimonio de que, sin importar cuán asfixiante parezca el silencio o cuán profunda sea la traición, siempre existe la posibilidad de diseñar una salida. La clave reside en no rendirse, observar con agudeza y actuar con determinación quirúrgica cuando el momento sea el correcto. Julián no solo reconstruyó su imperio, reconstruyó a un hombre que ya nunca más permitirá que otros dicten sus límites.